La ilusión del hombre ha sido siempre representar fielmente la realidad que lo rodea, incluso desde la época de las cavernas, como aproximación sensible, ya sea de connotación mágica o de subsistencia. A lo largo de la historia se han desarrollado una serie de descubrimientos e inventos que han hecho que esta representación haya sido cada vez más perfecta, es decir, más parecida a lo que ven nuestros ojos. Todo lo que vemos es materia y ocupa un lugar en el espacio. Todos los cuerpos tienen un volumen y una forma que percibimos gracias a la sombra que los mismos reflejan. De lo contrario nos veríamos planos. La cantidad y tamaño de sombras que nos genera un objeto dependiendo de la cantidad de luz e intensidad luminosa que le afecte nos puede determinar características de los mismos, así como su lejanía o cercanía. La percepción de profundidad también se le conoce como la capacidad de percibir en tercera dimensión. Básicamente se refiere a la relación de distancia de los objetos respecto al observador. Existen dos tipos de claves que permiten al cerebro percibir profundidad. Unas se denominan claves binoculares y otras claves monoculares. Claves binoculares se les denomina así porque requieren de la participación simultánea de ambos ojos. Las claves monoculares son las que pueden ser percibidas por un solo ojo a la vez, así que no requieren de la participación simultánea de ambos. Las claves monoculares son utilizadas por los pintores para producir el efecto de profundidad de sus pinturas, por lo que también se conocen las mismas como claves pictóricas. Entre las claves monoculares principales están las siguientes: color, luz y sombra, superposición o solapamiento, gradación de forma y perspectiva. Para el estudio de la obra de Omar Rayo se presenta la siguiente clasificación de sus obras que nos permite establecer algunos parámetros de estudio dentro de las claves pictóricas. La perspectiva es un método de representación que nos permite dibujar objetos tridimensionales sobre una superficie plana con gran apariencia de realidad. La perspectiva tiene como misión trasladar al dibujo la profundidad de las formas. Existen varios sistemas para representar objetos con apariencia de profundidad: la perspectiva cónica, caballera, sistema diérico, sistema acotado, etc. Todos ellos se basan en normas particulares. La obra de Omar Rayo se caracteriza por no usar ninguno de los sistemas de representación gráfica. Aunque aparentemente principalmente por su ubicación en el espacio, sobre todo las que tienen juego de profundidad volumétrica, dan la sensación de ser representadas mediante la perspectiva lineal, ya que en su cara principal no encontramos deformación. Si trazamos líneas de proyección sobre esta pieza de la obra de Rayo, encontramos varias líneas que convergen pero no generan un plano de proyección en perspectiva. Redibujando la obra y abstrayéndola podemos ver claramente que no hay variación de tamaño ni indicios de profundidad y que es un efecto óptico no generado por la perspectiva. Cuando un objeto tapa parcialmente otro, se entiende que el que está oculto está más lejos. Eso sirve como clave para percibir profundidad. Si colocamos un objeto oculto parcialmente por otro, se crea la ilusión de que el primer objeto se encuentra detrás del mismo. La superposición produce efectos de profundidad y alejamiento. Realizado de esta manera, la impresión de espacio tridimensional. Hay algunos colores que dan la sensación de avanzar y otros de retroceder en una composición. En el primer caso están los colores cálidos, también parecen avanzar los colores que son más claros. En cambio, los colores fríos dan sensación de retroceder, igual que los oscuros o poco luminosos. Si hacemos un claroscuro, una gradación con un solo color, daremos grados de claridad u oscuridad, creando apariencia de volumen en un plano de profundidad. La luz se encarga de que veamos los objetos con volumen. Se basa en el conocimiento que tenemos del tamaño de las cosas y en la experiencia comprobada infinidad de veces de que se ven más pequeñas a medida que se alejan. Los objetos más distantes producen una imagen retinal más pequeña. Esa diferencia en tamaño relativo de la imagen retinal sirve de clave al cerebro para determinar profundidad. Los objetos más cercanos revelan más detalle de su forma que los más lejanos. Esa diferencia en los detalles sirve de clave en la percepción de profundidad. Por tanto, se presupone que la pintura de un objeto de mayor tamaño que otro es porque el primero está más cerca de nosotros. La relación de un objeto con su fuente de luz y de sombra que genera sirve de clave para percibir profundidad. Si un foco grande se encuentra cercano al objeto, se formará una sombra donde no lleguen rayos procedentes de los extremos del foco y penumbra donde no lleguen los rayos procedentes de un extremo pero sí del otro.
Cuando mayor es el ángulo entre la dirección de la luz y un objeto, habrá más distorsión. Si hay múltiples fuentes luminosas, habrá múltiples sombras, con las partes solapadas más oscuras o con una combinación colores. Existe un patrón de las obras de rayo, que son las múltiples sombras que se generan sobre las superficies, y esto significa que no hay una sola fuente luminosa. Encontramos sombras que se dirigen desde el centro de las figuras hacia sus extremos, pero no solo para un costado. Mínimo deben existir dos fuentes luminosas direccionadas desde el centro hacia los extremos de la obra. A través de las obras de Omar Rayo nos damos cuenta que hay modos igual de efectivos y válidos para la representación de los objetos sin necesidad de los sistemas de representación gráfica, de una manera más sensible y a través de su misma forma, manejo de colores, manejo de la luz, gradación, etc. Y aunque a la misma velocidad en la que avanzan los programas de 3D y digitalización a los que se nos somete cada día a aprender, por ende se debe tener una conceptualización previa. Sería idóneo que se enseñara también de una manera más experimental y perceptible a entender cómo se dan estos procesos que nos llevan a representar una forma.